Muy buenas tardes y feliz sábado. Muy bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Así se llama el título de nuestro ah, estudio, el testimonio de Jesús, y el subtítulo, el espíritu de profecía. En cuanto al mensaje del tercer ángel, vamos a ver de, de qué se habla o qué representa, ¿verdad? Notemos en Apocalipsis 14, verso 12, dice de esta manera: Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Otra traducción puede decir, y el testimonio de Jesús. Son una misma cosa, ¿ok? El testimonio y la fe de Jesús son una misma cosa. ¿Ok? Entonces vemos en Apocalipsis 12, verso 17. Entonces el dragón, y aquí el dragón es Satanás. ¿Ok? Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, y la mujer es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el remanente. Y el remanente son el resto, los que quedan, el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, el siguiente verso nos va a decir qué es el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:10, y yo me postré a sus pies para adorarle. Esto es, Juan se postra a los pies del ángel y el ángel le responde y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. ¿Ok? Entonces, lo- sus hermanos de Juan tienen ¿qué? El testimonio de Jesús. Ahora nos sigue diciendo el ángel, o le dice a Juan, adora a Dios. ¿Verdad? Lo manda a adorar a Dios. Y aquí sabemos, de acuerdo a los estudios que hemos visto en cuanto a quién es Dios, sabemos que está hablando de quién, del Padre. Adora a Dios, el Padre, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Ok? Entonces, de eso vamos a hablar. El testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús no es nada más ni nada menos que las instrucciones que vienen de Él. ¿Entendemos? Estamos en la misma página. Son instrucciones directamente ¿de quién? De Jesús. Por eso se llama el testimonio de Jesús. Vamos a ponernos, por ejemplo, ¿verdad? Nomás por ejemplo, estamos en corte. ¿Ya? En corte se ocupa ¿qué? Primero, antes de cualquier cosa, se ocupa un juez para que él pueda juzgar. ¿Ah? Da la última palabra, que es lo que va a ser eh, culpable o no culpable. ¿Ah? Se ocupa el juez. Y luego también se ocupa un Testigo. antes un acusado. Y después del acusado es, no, antes del fiscal, un abogado. ¿Verdad? Ajá. Y luego también
el fiscal, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son? Dios Padre, juez. Luego tenemos al abogado Jesús y luego el acusado, ¿verdad? Que somos nosotros. Nosotros somos los que estamos acusados y el que está acusando, Satanás. Esto es bíblico, que no lo vamos a ver en este momento con la Biblia, lo podemos hacer en otra ocasión, pero por el ejemplo, ¿verdad? Eh, estamos en corte, se ocupa ahora sí testigos. Testigos y cada testigo tiene su testimonio. Tiene su testimonio. ¿Ok? Ahora, Jesús es el testigo. En este caso, Él es el que da su testimonio. ¿Ok? Va a darnos el testimonio. Ahora, ese testimonio nos sirve a nosotros, ¿sí o no? Claro que sí, porque ese testimonio que nos da son las instrucciones, son avisos, son la forma de que el fiscal, el diablo, no nos pueda acusar. ¿Ok? Entonces el testimonio, aquí cuando lo leemos en el Apocalipsis, es el testimonio de Jesús, instrucciones directamente de él en el lugar santísimo y sabemos cómo él lo manda, ¿verdad? Vimos en Apocalipsis 1:1, ¿verdad? Que él lo manda a través de su ángel, ¿sí? Este es el testimonio que Dios nos está dando para el tiempo en el cual estamos viviendo. ¿Estamos viviendo en cuál tiempo? Después de 1844. El juicio, el juicio investigador. Sí, antes de que Jesús venga, tiene que haber un juicio para que cuando Él venga, venga con su galardón. Millares de ángeles. Claro, con millares de ángeles vienen con Él, pero viene con su galardón. Quiere decir que, ajá, viene con su galardón. ¿Un galardón qué es? Un premio, Ah, por su premio. con su premio. Quiere decir que ya el juicio que se estaba llevando a cabo se concluyó, ¿verdad? Concluyó. Ya no hay tiempo para hacer arreglos. Yo ya no. Al terminar el juicio ya, ¿verdad? El juez se levanta, ya no hay oportunidad, ya no hay, ¿verdad? Por lo tanto, patuas. Bueno, las 10, no, las 10 se durmieron. Sí, las 10 todavía. Las 10 se durmieron, pero cuando se despertaron, cuando el mensaje se dio, ¿verdad? El clamor de medianoche, solamente 5 estaban preparadas para entrar a las bodas, ¿verdad? Y las bodas han estado pasando desde 1844 de octubre 22. Entonces, esas bodas llegan a su conclusión cuando el juicio investigador termina, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya tenemos la idea. El testimonio de Jesús, ¿verdad? Son las instrucciones de él para que al terminar el juicio tengamos un testigo, ¿sí? Un testigo que estamos de su parte y él de la nuestra. Bien, sigamos. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, veremos de qué manera Jesús instruyó
a esta iglesia, a los que estaban esperando su venida después de esa fecha, 1844 de octubre 22. ¿Por qué? Porque había un gran chasco y no sabían por qué había pasado ese chasco. Ellos, en vez de desanimarse, llegan a estudiar, se reúnen, se reúnen para encontrar cuál fue la razón de su chasco. En vez de tirar la toalla, porque todos, ustedes recuerdan, todos se burlaron, ¿verdad? Todos se mofaban de ellos, hacían periódicos con todos estos comentarios en contra de ellos, porque estaban bien seguros de lo que creían, de lo que iba a pasar, la segunda venida de Cristo, pensaban, ¿verdad? Bueno, como dice la lámina, la experiencia después del gran chasco. En relación al testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Entonces se me mostraron, Elena G. de White, la cual está hablando, entonces se me mostraron que debía visitar Massachusetts y allí llevar mi testimonio. Cuando llegamos a Boston, me enteré que T, es el nombre de alguien, se opuso a mí en Maine. Llegó unas horas antes. Consideramos el hecho de ser enviados a Massachusetts justo en ese momento. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Ah? Fue enviada a Massachusetts a visitar. Cuando llegaron allí, se enteró que este hermano o hermana que se había opuesto a ella en Maine llegó unas horas antes que ella. Consideramos el hecho de ser enviados a Massachusetts justo en ese momento. O sea, esta fue la razón. O sea, Dios la envió porque allí iba a estar este persona que la había opuesto en Maine. Era para salvar al pueblo de Dios de caer bajo su influencia. O sea, para liberar al pueblo que estaba allí de la influencia de esta persona. Sí, ¿Y quién es Steve? pues aquí no está, entonces no te puedo decir. Por alguna razón no quisieron publicar quién era, ¿verdad? Pero bueno, esta persona estaba ah, Predicando erróneamente. o enseñando, hablando en contra De Elena White. de Elena White de lo que ella estaba relatando. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo para ver qué es lo que pasó después. Se acordó, hubo un acuerdo que fuera a Roxbury allí relatar mi mensaje. Encontré un gran grupo reunida en una casa privada. Sentí la oposición que existía en los corazones de mis hermanos y hermanas. Pero en la fuerza del Señor entregué mi mensaje impopular. Entregó el mensaje que Dios le había dado. Mientras hablaba, una hermana que se había opuesto a mí se levantó y me interrumpió. Ella agarró mi mano diciendo, dije que el diablo te envió, pero ya no puedo dudar. Y declaró a los presentes que era hija
de Dios y que Él me había enviado. O sea, esta persona que se había opuesto a lo que ella estaba diciendo o relatando, al escuchar, al ver lo que ella estaba diciendo, a relatar el mensaje que Dios le había mandado, en ese instante se convirtió por ser testiga de lo que Dios le estaba diciendo a ella. Dice, todos en la reunión fueron muy bendecidos. El poder del Señor asistió al testimonio. ¿De quién era ese testimonio? Yo, Jesús. Era de Jesús. porque ella estaba hablando. Lo que ella estaba hablando no era de ella, sino era del Señor. ¿Verdad? Y también nota el poder del Señor asistió al testimonio. ¿Qué le llamamos a esto? Es igual a decir, el Espíritu del Señor asistió al testimonio. ¿Sí? Esa palabra poder Así es igual. Es igual a decir, el Espíritu del Señor asistió al testimonio. Y todos los corazones fueron consolados y renovados. Oh, mira, ahí está su nombre, T. Haskins, que generalmente había dirigido en sus reuniones. Se levantó con su cara radiante de alegría y dijo, el mismo poder atiende a esto que atendió a la verdad en 1844. ¿A qué se refería? Al primer y al segundo, el clamor de medianoche, esos mensajes, a eso se está refiriendo, a esa verdad que Dios les había dado. Entonces su testimonio era que el mismo poder que vieron en esos años, 1840 hasta 1844, era el mismo poder. Y al ver que era el mismo poder, se dieron cuenta que esto era el mismo Señor que les estaba le hablando. estaba hablando a través de ella. No espero encontrar otro lugar tan verde que es este lado de nuestra liberación. La liberación fue, ustedes recuerdan, cuando salieron de Babilonia. ¿Ah? O sea, si eso era un momento poderoso, este tiempo aquí que está diciendo era todavía más poderoso. A continuación visitamos la familia de Brother Nichols en Dorchester y tuve una reunión allí de más profundo interés. De nuevo, H testificó que el Señor lo había bendecido abundantemente y que podía ir 40 días con la fuerza que recibió allí. Pero T estaba ejerciendo su influencia para desalentar y cerrar mi camino difundiendo informes mentirosos sobre mí. Y entonces había dos campos, ¿verdad? Ujú. Y a menudo pasa, Sí. a menudo pasa. Siempre va a haber dos lados, la verdad y la mentira. ¿Ah? Satanás no se quedó con las manos cruzadas, estuvo despierto, especialmente durante este tiempo, para desviar a la gente con mentiras. Jesús bien dijo, Satanás es el padre de la mentira. Bien, sigamos con la siguiente lámina. Carta a Guillermo Miller. Nota lo que se le dice, ¿verdad? En 6 de abril de 1846, en Portland, Maine, Jaime White, H.S. Gurney, publicó la primera visión de Elena en una gran hoja individual, conocida como
broadside. Esta fue la primera visión. El 20 de abril, Oris Nichols apresuró una copia a Guillermo Miller. La acompañó con una carta presentando la experiencia de Elena y estableciendo argumentos para su recepción favorable. Después de revisar brevemente la angustiosa experiencia por la que los adventistas habían pasado desde el 22 de octubre de 1844, declaró: dentro es una parte de la visión de E.G.H. de Portland. Creo plenamente que son del cielo. La manera y las circunstancias de la asistencia son diferentes a todo lo que he visto o leído desde los días de los apóstoles. Le pediría que deje de lado los prejuicios, suspenda el juicio hasta que los haya leído y comparado con las escrituras y la verdad presente. ¿Ok? Entonces, nota lo que se le dice a Guillermo Miller, porque él fue el líder del primer movimiento bajo el primer y segundo ángel. Claramente, Ajá. él también tenía que saber, ¿ah? La siguiente parte, qué es lo que Dios estaba haciendo a través de esta señorita. Seguimos leyendo. La primera visión de Elena. Elena Head White o Elena ah, Gold Harmon en aquel tiempo antes de casarse fue en el otoño de 1844, que nunca en ese momento se publicó al mundo. Entonces, esa carta que había escrito de su primera visión solamente fue para los que creían en los primeros en Los ángeles, los los primeros mensajes. dos mensajes, solamente para ellos. Ujú. Era una visión de los viajes de la compañía del advenimiento del séptimo mes o el clamor de medianoche de 1844. Y hasta ahora han tenido un cumplimiento tan perfecta como podría ser, especialmente en la mayoría de las bandas del advenimiento e individuos donde quiera que seamos conocidos. Su vocación era muy notable, hablando de Elena, solo 17 años de edad, enferma con el consumo de gotas y confinada a la casa la mayor parte del tiempo, 5 años, Durante. perdón, ah, la mayor parte del tiempo durante 5 años y fue entregada por los médicos Para. para morir. Sigue diciendo, en este estado, Dios la llamó y le dijo que saliera y le dijera al rebaño, o sea, a ese grupo chasqueado, Ujú. que eran como 50 que habían quedado, ah, que le dijera al rebaño lo que le había revelado, que tendría la gracia y la fuerza de Dios como necesitaba, que un ángel debería acompañarla todo el tiempo y a veces dos en momentos de necesidad, que ningún poder malvada en la tierra debería tener dominio sobre ella si obedecía al Señor. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenía que obedecer ella? Pues, Las instrucciones que ajá. Dios le daba. Aparte, como decía el texto, aquí están los que tienen, ¿verdad? Los que guardan, perdón, los mandamientos de Dios y
y tienen la fe de Jesús o el testimonio de Jesús. ¿Ok? Entonces, esto fue la promesa que Dios le dio a ella. a ella personalmente. Tenía que obedecer en entregar todo lo que Dios le había enseñado. ¿Ok? O lo que le había mostrado en las visiones, en sus sueños. Ella lo tenía que relatar al, a, a los grupos que había de adventistas. El tercer mensaje. Cuando comenzamos a presentar, este es el testimonio que ella está dando acerca de lo que comenzaron a presentar en el principio, después de 1844. Cuando comenzamos a presentar la luz acerca de la cuestión del sábado, y esto pasó después de 1844, no teníamos una idea claramente definida acerca del mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14 9 a 12. ¿Ok? No tenían bien claro lo que representaba a este ángel. Ah, solamente habían llegado a la conclusión que el sábado era el día que Dios eh, había respaldado en su palabra para guardar. Dice, el énfasis mayor del testimonio que dábamos a la gente consistía en que el gran movimiento que anunciaba la segunda venida era de Dios. Estamos hablando del segundo ángel, que los mensajes del primer y segundo ángel ya habían sido dados y que el mensaje del tercer ángel debía darse. Vimos que el mensaje del tercer ángel concluía con estas palabras: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe o el testimonio de Jesús. Y vimos tan claramente entonces, como ahora lo vemos, que esas palabras proféticas sí sugieren una reforma acerca del día de reposo, o sea, sábado, pero no teníamos una posición definida acerca de lo que era la adoración de la bestia mencionada en ese pasaje, ni del significado de la imagen y la marca de la bestia. Todo esto Dios se lo iba revelando con tiempo, paso a paso. ¿Ok? ¿Por qué pongo esto? ¿Ah? Porque son unos. A ver, don Virginio, díganos qué son y para qué sirven. Para seguridad, son unos pernos que van unidos con una chaveta. Eso es como una seguridad. Ajá, Una seguridad. pero Bueno, sí, por lo menos en algo encajamos de que es para asegurar, asegurar algo. Que no se Sí, salga. sí, tanto esta parte como la parte pequeña son importantes. Uno sin el otro no sirve. ¿Ok? Ok, te voy a dar otra ilustración. La ilustración que voy a usar yo nomás enfatiza la parte más pequeña. Y vamos a ver, porque esto está mencionado en uno de los escritos del Elena White, pero sin saber qué es esto, no vamos a saber cómo se, Usa, ajá, cómo se introduce, aplica, ¿cómo se distribuye? cómo se aplica a los esta ilustración en su escrito. Es muy importante que lo entendamos para que sepamos qué es lo que ella está diciendo, ¿no? Sí. Ok, aquí va la siguiente parte. ¿Ok? ¿Todos conocemos qué es esto? Una chapa. Una. Parece chapa. Ese viene siendo como una, vamos a decirlo así, como una flecha de una función de un diferencial de un carro. Eso, Oh. eso es. Entonces,
Sobre la parte más grande va la llanta con el ring. ¿Ok? Sí, entonces juega una parte muy importante en el coche o en el auto, ¿verdad? Sin esto, ¿qué pasa? No trabaja, O no anda, ¿verdad? no camina, no funciona, No anda, camina, sí, no camina. no da servicio. Muy bien. Ahora, aquí es la parte que acabamos de enseñar, este, La pieza pequeña. la pieza pequeña, así le vamos a poner. La pieza pequeña es esta, número 32. ¿Ok? Ajá. Ahora, esta parte se le puede quebrar y puede andar el carro así, sin esta parte por un buen tiempo. Puede, pero hay un peligro, ¿sí o no? Sí, hay un peligro. Puede andar por un tiempo y no vamos a decir cuánto tiempo. Porque en cualquier momento se chispa. En cualquier momento se chispa la parte que lo detiene. Se va a ir desgranando. Ajá. Y se le cae por completo la parte grande, juntamente con la llanta y el ring. ¿Sí? Es importante. ¿Ok? Ahora sí, ya tenemos la ilustración bien Claro. pintada en nuestra mente. ¿Ah? Es importante. ¿Ah? Pero esa parte quiero que también recuerden. Puede estar sin esta parte, la parte pequeña, ¿ah? Por un buen tiempo. Puede seguir andando, pero en cualquier momento Puede dar el resultado. llega a su fin. ¿Ok? Ahora, sigamos. El tercer mensaje. ¿Ok? Noten lo que dice. La proclamación de los mensajes del primer, segundo y tercer ángel ha sido localizada por la palabra de inspiración. ¿Es cierto? Y si entendemos bien lo que nos acaba de decir, es que en Apocalipsis 14, ahí nos dice claramente cuándo es que Dios llega con este mensaje. ¿Sí? Su localidad es tan certero, ¿ya? Con toda la evidencia que está alrededor de estos mensajes, no podemos llegar a otra conclusión. ¿Me explico? Es lo que nos da a entender ahí, que tienes su localidad y esta evidencia está bien clarito cuando entendemos lo que nos dice en el Apocalipsis acerca de estos mensajes. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ah, ok. Si no estamos bien, no tengan miedo. Tienen la pregunta, se los digo. Lo que entiendo ahí cuando dice que no debe de ser quitar nada. Todavía no llegamos ahí. Oh, ese Que no nos adelantemos. Ahorita vamos a llegar allí. Pero quiero que entendamos que cuando dice que la proclamación de estos mensajes, el primero, el segundo y el tercero, ha sido localizada por la palabra de la inspiración, quiere decir que tiene su localidad en tiempo. O sea, no hay otra aplicación, no podemos ponerlo en el pasado, más allá de 1840 hasta 1844, ni en el futuro. Tiene su cumplimiento y ahí solamente es el único lugar en la historia que podemos referirnos a estos mensajes. Cuando leemos el primer, segundo y tercer ángel, ¿verdad? Ajá. Son profecías, representan eventos, ¿sí? Ok. Guillermo Miller descubrió, sin saber
que realmente es lo que estaba haciendo. Él no sabía que él estaba proclamando este mensaje. Él no sabía. Él no sabía. Él no, él no leó, él no fue a Apocalipsis 14 y dijo, creo que voy a proclamar este mensaje. No, no, él era la providencia de Dios usando ese movimiento para cumplir con ese mensaje. ¿Sí me explico? Ujú. Sí. Entonces, sí, el mensaje del primer y segundo ángel son eventos en el tiempo, ¿verdad? Es la inspiración, pues Dios lo da, Claro. Dios lo da. Entonces, está hablando de esos eventos. No podemos quitarlos de su local. El local del primer, segundo ángel en la historia donde se encuentran, de 1840 hasta 1844. Es su local. De allí nadie tiene autoridad de quitarlos. No podemos decir que está en 1820 ni en 2020 o 2030, 20. ¿Sí me explico? Sí. Tienen su local o su cumplimiento están en la historia y allí nadie los puede quitar. ¿Sí? ¿Entendemos hasta ahorita? Ok. Sigue diciendo. Ahora sí, no se debe quitar una clavija o un pasador. La clavija era la parte grande y el pasador era la parte chiquita. Esos mensajes, el primer, segundo y tercer ángel, están compuestos con clavijas y con pasadores. Es lo que nos da a entender, ¿sí o no? No se debe quitar una clavija, ni una de tantas que hay. No se debe quitar una clavija o un pasador. Sí, es un ejemplo. Y si le quitas el pasador, puede ser que siga andando, que Ajá. es, pueda fingir que trabaja y que está bien, ¿verdad? Pero con el tiempo se va a destruir sin el pasador, ¿sí? Porque el Dice, pasador es como un seguro. es el seguro, es el que lo mantiene allí intacto, ¿sí? Sí. Dice, no se debe quitar una, ni una. Desafortunadamente es lo que está pasando. Ni una de las dos cosas. Exacto, ni uno de las dos. Desafortunadamente, hoy en día, mm, ustedes me pueden decir sí o no, si hemos estado en contacto con lo que se está enseñando en las iglesias de hoy en día. ¿Cuándo has escuchado acerca de estas cosas? Nunca. Nunca. No Entonces, se habla de eso. puede fingir, puede aparentar que, que tienen las clavijas puestas, pero sin el pasador. Y ni una, dice, se le debe quitar. ¿Eh? Después de repasar y estudiar estos mensajes, nos damos cuenta que hacen falta no tan solo la clavija, sino también el pasador. Ninguna autoridad, esta es la explicación, ninguna autoridad humana tiene más derecho a cambiar la ubicación de estos mensajes que a sustituir el Nuevo Testamento por el Antiguo. Ahora, ustedes imagínense, Sustituir el Nuevo Testamento. ajá, por el Antiguo. Como personas, por ejemplo, dicen, ya el Antiguo Testamento ya eso ya lo sacó. Exacto, exacto. Y ya mejor nos enfocamos en el Nuevo. Ajá.
Y que esto sí es verdad. Esto ya es lo pasado, pues ya es pasado. Ajá. Anota cómo ella lo explica. Dice, el Antiguo Testamento es el Evangelio en figuras y símbolos. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Figuras y Figuras símbolos. y símbolos. Es el Evangelio en Ajá. figuras y símbolos. Sigue diciendo, el Nuevo Ajá. Testamento es la sustancia, La sustancia que es Cristo. Excelente. representa a Cristo en realidad. Todo el enfoque de toda la Biblia es Cristo, es Cristo. Pero bueno, seguimos. El Antiguo Testamento presenta lecciones de los labios de Cristo. El énfasis en la parte roja es que es para los que están buscando la verdad. ¿Ok? Si no están buscando la verdad, ¿van a tener interés? Claro que no. Solamente para aquellos que lo están buscando. Y esta es la razón. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, veremos de qué manera Jesús instruyó a esta iglesia, a los que estaban esperando su venida después de esa fecha, 1844 de octubre 22. ¿Por qué? Porque había un gran chasco y no sabían por qué había pasado ese chasco. Esta es la razón por la cual se repite estos mensajes para que nunca se pierdan el significado que representan, que son. Porque hoy en día, si vas a una iglesia adventista, vas a escuchar que debemos proclamar el primer, segundo y tercer ángel. Sin embargo, el contenido, lo que significa, eso no se habla. De eso no se habla. No, ni siquiera saben qué son estos mensajes. Sí. Sin embargo, hablan de hablarlo. Repiten citas como estas, sin embargo, no saben ni siquiera de qué está hablando. ¿Sí? Y nosotros, es la razón por la cual lo estamos estudiando. Por eso es que tenemos las gráficas. Por eso es que hemos estado viendo toda esta información. Porque es tan esencial como el Antiguo y Nuevo Testamento. Dice, debemos hacer resonar su proclamación mediante la pluma y la voz. Todo lo que estamos viendo llegó a estar en la pluma. ¿Ya? Elena White escribió todo esto. Debemos mostrar su secuencia, que es una secuencia. Lo que sigue. Porque es. Primero esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto. Hemos estado haciendo eso, ¿sí o no? Desde el primer y segundo ángel, es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Sí o no? Vimos su secuencia. Y esa secuencia no cambia. Así como no cambia el Antiguo, el Nuevo Testamento, eso sigue siendo igual. Dice, debemos mostrar su secuencia y la aplicación de las profecías que nos conducen al mensaje del tercer. Antes de comenzar todo el tercer mensaje, vimos lo más que pudimos, ¿verdad? Y el tiempo que se tardó, casi un año yo creo que fue, que estuvimos estudiando el primer y el segundo ángel, paso a paso. ¿Verdad? Porque la misma Biblia ha dicho que los cosas que fueron escritos en el pasado son para un historias de algo que pasó, pero para nuestro bien, que nosotros no nos pase lo que les pasó a los antes. Se habla de prevenciones Algo para así. que no andemos en lo mismo. Exacto. Eso es lo que nos está hablando el antiguo. Pero como estamos cabezones, no entendemos. No puede haber
un tercer mensaje. No puede haber un tercer mensaje sin un primero y un segundo. Ahí está la secuencia. ¿Ah? Debemos proclamar al mundo, ahora sí, debemos proclamar al mundo estos mensajes mediante publicaciones. Esto es una publicación que estamos haciendo en Facebook, YouTube, donde quiera, ¿verdad? Porque va a ser un trabajo allí, aunque ahorita no lo veamos. Sí va a ser lo que se dice. Debemos proclamar al mundo estos mensajes mediante publicaciones y conferencias que muestren en el ámbito profético las cosas que han sido y las que serán. Y ahora sí, no sé si recuerdan, el sábado pasado vimos esta lámina, esta fue la última lámina que habíamos visto en esa presentación y es necesario que lo repasemos y ahorita les explico por qué. A recapacitar en nuestra historia. ¿De qué está hablando? De la historia de los adventistas del séptimo día, a recapacitar nuestra historia. Entonces, ella, ¿a qué momento nos está? Al año de 1840 hasta 1844 nos está haciendo recordar de eso, y si no tenemos eso en mente no vamos a poder cuadrar con lo que ella está diciendo. Vamos a poner cualquier otra historia que no sea la que ella está diciendo. Dice, a recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir, alabado sea Dios. Mientras contemplo lo que Dios ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro capitán, nuestro líder, ¿te recuerdan? Luego dice, no tenemos nada que temer por el futuro. A eso casi nos hace sentir, oh, wow, no va a haber nada de qué. Que no nos preocupemos. Pues que no nos preocupemos, ¿verdad? Pero nota la siguiente palabra, excepto, hay una excepción de la preocupación. O sea, ella dice, no te preocupes por nada, menos una cosa. Mientras olvidemos la manera en que el Señor nos ha, conducido. eso es el gran peligro. Si llegamos a olvidarnos de dónde nos sacó, si nos olvidamos del primer, segundo ángel, hay peligro. Porque sin esos mensajes no podemos entender el tercero. Es la manera como Dios nos guió. Y estos tres ángeles en algún momento van a ser el fuerte pregón. Tiene que ver con esos tres mensajes. Y si no tenemos el concepto correcto de los tres mensajes, qué fuerte pregón vamos a poder dar. Vamos a estar diciendo algo que simplemente no es. Y eso es lo que está sucediendo Simplemente en una la actualidad. Simplemente una palabra. En este tiempo, cuando ella escribió esto, dijo esto: somos ahora un pueblo fuerte. Si queremos poner nuestra confianza en el Señor, porque estamos manejando las grandiosas verdades de la palabra de Dios, tenemos todas las razones para estar agradecidos. ¿Verdad? Y cuando realmente entendemos estos mensajes así, podemos ver cuán grande es Dios en darnos estos mensajes. Ok, vamos a ver, estas van a ser creo que esta es la última para hoy, ¿verdad? Pero vamos a continuar de aquí en la siguiente presentación tratando de lo mismo. ¿Okay? Mi primera visión, esta es la hermana White da su testimonio. Este es el mensaje
cuando comenzamos en el principio, donde ella iba de lugar en lugar a dar el testimonio de ella, de cómo es que Dios le reveló, le dio una visión, ¿verdad? Bueno, aquí es la introducción. Por hoy esto va a ser lo último y continuaremos el próximo sábado. Dice, esta visión fue dada poco después del gran chasco que sufrieron los adventistas en 1844 y se publicó por primera vez en 1846. En ella solo se revelaron unos pocos sucesos futuros. Otras visiones ulteriores fueron más completas. Como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad, así como la rica recompensa que se dará a quienes aguarden a su Señor cuando regrese del festín de bodas, tengo quizás el deber de daros un breve esbozo de lo que Dios me ha revelado. Los santos amados tendrán que pasar por muchas pruebas. ¿Cuántas pruebas? Muchas pruebas. Ok, los santos amados tendrán que pasar por muchas pruebas, pero nuestras ligeras aflicciones, que solo duran un momento, obrarán para nosotros un excelso y eterno peso de gloria, con tal que no miremos las cosas que se ven, porque estas son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. He procurado traer un buen informe de algunos racimos de Canaán, por lo cual muchos quisieran apedrearme, como la congregación amenazó hacer con Caleb y Josué por su informe. Números 14:10. Pero os declaro, hermanos y hermanas en el Señor, que es una buena tierra y bien podemos subir a tomar posesión de ella. Y ahí vamos a concluir por hoy. De esta visión aquí es de la cual vamos a hablar. ¿Verdad? Vamos a ver. Porque esto es el testimonio de Jesús. Esta fue la primera instrucción que Dios le dio a ella. Aquí está. ¿Sí? Y es parte del tercer ángel, como dice, ¿verdad? Los que guardan los testimonios, digo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe o el testimonio de Jesús. Ajá, es lo mismo. El testimonio y la fe de Jesús son iguales. Ok, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Para todos los que están viendo por medio de Facebook en este momento y después en YouTube. Que Dios les bendiga y les invitamos una vez de nuevo el próximo sábado a estudiar con nosotros y vamos a concluir aquí.